Funciones de manto de profeta. No. Ahora empezamos. Okay. Okei, mä oon se, mikä Jumala on tässä mulle hengen kautta ohjannut, niin luetaan Jumalan sanaa. De acuerdo a lo que el Señor me está guiando con su espíritu, vamos a leer esta palabra en el libro de los Hechos 2, Joo, 17. luetaan se Raamatun kohta. Hechos 2, 17 dice así: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos sonarán sueños. Joo, pieni hetki, mä vähän muutan Sí. Noin. Vamos a pikkuinen cambiar la hetki diapositiva. vielä. No, diapositiva Ok. per la pantalla. La pantalla, ¿ok? Pantalla mía. Ok. Así así que. Ok. Yo puedo ver diapositivos también. Ok. Okei, tässä niin kun, profeetan kutsu ja profeetan palveluvirka. Estamos viendo la importancia del ministerio, de las funciones del profeta. Profeetan tehtävä on sellainen niin kuin kaikki palvelutehtävät, Como todo ministerio, como todo servicio a Dios, että Jumala kutsuu siihen. es Dios el que te llama. Me ollaan kurssilla käyty läpi, kuinka Jumala kutsui Jeremian, Hemos visto a través de este curso cómo el Señor llamó al profeta Jeremías, kuinka Jumala kutsui Hesekielin. cómo el Señor llamó a Ezequiel. Ja se, mikä tahansa palveluvirka, jos Jumala ei ole sua siihen kutsunut, Y escuchen y recordemos esto, en cualquier ministerio que tengas, en cualquier servicio al Señor, si Dios no te ha llamado, niin se ei toimi. no va a funcionar. Mä oon kuullut muutamat sanajulistajat on sanonut, He escuchado diferentes siervos de Dios diciendo esto. että joku, jos sille ei ollut kutsua olla pastori, niin se ei toimi pastorina. Se ei Por toimi ejemplo, silloin. una persona que no tiene un llamado para pastorear, no va a funcionar su tarea de pastor. Jos Jumala ei kutsunut jotain evankelistaksi, se ei toimi, vaikka sä kuinka yrittäisit. Si alguien no tiene un llamado de evangelista, por mucho que le haga y le suba, no va a funcionar. No, profeetan tehtävässä on semmoinen, Es lo mismo en el ministerio del profeta. että se on ensinnäkin yksi niitä tärkeimpiä palvelutehtäviä Jumalan valtakunnan seurakunnassa. Para empezar, es un ministerio de suma importancia en el reino de Dios. Ja sitten monet kutsuvat itseensä profeetaksi, tai toiset kutsuu jotakin henkilöä profeetaksi. Y por cierto, se dan cuenta y sabemos que hay mucha gente que se autonombra profetas y otros que les llaman profetas Ja sillä perusteella, että he profetoivat. solamente porque ellos se llaman así o porque de pronto profetizan. Mutta se, että joku profetoi, niin sehän ei tee profeettaa O tästä henkilöstä. no porque una persona profetiza te va a hacer un profeta. Koska profeetan virkahan on paljon laajempi kuin pelkkä profetoiminen. Porque la tarea del profeta va mucho más allá de solamente profetizar. Profetoiminenhan me käsitetään, profetoiminen on sitä, kun ennustetaan tulevaisuutta. Lo que nosotros conoceríamos como profetizar es como adivinar el futuro. Mutta siis profeetan virkahan ei ole pelkkää tulevaisuuden ennustamista. O conocer el futuro, pero la tarea del profeta no solamente es traer una palabra para el futuro. Koska profeetan virka on todella laaja. Siihen kuuluu sanan opettaminen, sanan julistaminen. Porque la tarea del profeta abarca mucho más. Escuchen y anoten, ¿verdad? Que la tarea del profeta le pertenece no solo profetizar. Esta persona debe de saber enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Esimerkiksi tässä teemassa Funciones del manto del profeta on 40 eri kohtaa, mikä kuuluu profeetan Por virkaan. ejemplo, aquí en este tema el manto del profeta, las funciones del manto del profeta, hay unos 40, 40 puntos. 40 pointtia tässä. Unos 40 puntos a examinar. Eli siis on niin paljon ihmisiä, joita kutsutaan profeetaksi sen perusteella, että he profetoivat. Entonces se escucha de mucha gente que se le llama profeta solamente por profetizar y no tiene nada que ver con lo que es el verdadero ministerio de un profeta, la tarea de un verdadero profeta. Mutta semmoisia niin varsinaisia profeettoja, niin ei niitä ole niin paljon. Ei ole mikään yleinen virka, profeetan virka. Y la verdad, cuando hablamos de un verdadero profeta,
La verdad que no se conocen en la actualidad muchos profetas porque es una tarea muy especial. No katsotaan sitten, mitä niin kuin kuuluu profeetan virkaan, minkälaisia alueita siihen kuuluu. Entonces vamos a examinar cuál es la tarea del profeta, cuáles son las áreas que le pertenecen. Profeetan virkaahan kuuluu tietysti niin kuin julistaa Jumalan sanaa ja ilmoittaa ihmisille Jumalan tahtoa. Por supuesto, la tarea del profeta está compartir la palabra de Dios y traer la revelación a la gente de lo que es la voluntad de Dios. Siis niin kun profeetan virka kuuluu sanajulistaminen, kuten sanoin. Como les decía, es una de las tareas del profeta saber predicar la palabra de Dios. Ja profeetan tehtävä on niin kun, vahvistaa sana, eli Jumalan sana, ilmoittaa ja opettaa Jumalan sana, niin kuin se on kirjoitettu. Que quiere decir que viene a confirmar la palabra de Dios, viene a hablarla, a expresarla como está escrita. Tuossa 8. kohta esimerkiksi siihen menee hyvin just tähän, että ja sit sä niin Pyhän Hengen kautta saada uusi ilmestys, ilmoittaa ilmestys, mikä Pyhä Henki on antanut Como lo seurakunnalle. podemos ver aquí en la diapositiva, en el punto número 8 nos está diciendo recibir revelación nueva, fresca, notable para el momento. Es la comunión con Dios que nos está dando el mensaje. Ja profeetta tunnistaa sen, mitä missä ajassa mennään, mitä missäkin ajassa on menossa. Y la tarea del profeta es también él está discerniendo bien en qué tiempo estamos viviendo, dónde nos estamos moviendo. Eli silloin kun profeetat, vanhan liiton aikaa, kun profeetat julisti Jumalan tahdon kansalle. Cuando en el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento estaban trayendo la palabra, Profeetat julisti sanan kansalle, mitä Jumala oli heille antanut. los profetas del Antiguo Testamento estaban trayendo la palabra de Dios al pueblo. Yleensä se alkoi sillä, että näin sanoo Herra. Normalmente decía, así dice el Señor. Vieläkin kun me kuullaan, kun joku profetoi, hän aloittaa sillä, että näin sanoo Herra. Y cuando nosotros escuchamos a alguien que profetiza, muchas veces oímos que alguien dice, así dice el Señor. Mutta ei sun tarvi, kun sä profetoit, ei sun tarvi sanoa, että näin sanoo Herra. Pero no por eso es un requisito o tenemos que tener como una regla de decir, así dice el Señor. Mutta se on yksi tapa sanoa se. Pero es una manera de que alguien podría decirlo. Mä aloitan, ja mä sanon, kun mä profetoin, mä sanon, että Jumala näyttää mulle tällainen. Personalmente, cuando yo traigo una palabra del Señor, le digo así, el Señor me está mostrando esto. Mutta sehän on sama kuin näin sanoo Herra itse asiassa. Pero en sí, ¿verdad? Viene a ser lo mismo que decir, así dice el Señor. Joo. Ja sitten profeettahan sanoo se, mikä Jumala hänelle antaa, mikä ilmestykseen hän saa, ei sitä, mikä hänellä itsellä on. Entonces la tarea del profeta es traer lo que Dios le trae, no lo que él quiera decir. Sitten profeetan tehtävä yksi, erityisesti vanhan liiton aikaan. Y especialmente en el tiempo del Antiguo Testamento, la tarea del profeta, Niin ja tänä päivänä yhtä lailla, y de la misma manera para este tiempo, on se, että julistaa parannuksen tekoa kansalle una de synneistä. sus tareas es anunciar el arrepentimiento, traer al arrepentimiento al pueblo de Dios, al cristiano. Niin kuin käydä uuden liiton profeetan virkahan eroaa vanhan liiton profeetan virasta. De alguna manera es diferente la tarea del profeta del Antiguo Testamento al profeta de hoy, al profeta de nuestro tiempo, a los que somos del nuevo pacto. Siinä mielessä, koska uuden liiton aikana profeetta, niin kuin korintolaiskirja sanoo, Porque como nos dice en el libro a los Corintios sobre la tarea del profeta, profetoiminen on rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. que la tarea del profeta, lo dice la palabra de Dios, no nosotros, dice que la tarea del profeta es exhortar, traer consolación y edificación. Mutta yhtä lailla niin kuin julistaa ihmisille parannuksen tekoa synneistä. Pero de igual manera es la tarea del profeta traer al pueblo de Dios, al creyente, al arrepentimiento. Täällä Hesekielin kirjassa 33. luku 19. jae on tämmöinen kohta. Lo estamos viendo aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 19, nos dice así: y si el impío se apartare de su impiedad
que hizo y practicare el derecho y la justicia, vivirá ciertamente, no morirá. Siis profeetallahan erityisesti, profeetalla on aina vastuu, niin vanha liitto kuin uudenkin liiton aikaan suuri vastuu Jumala edessä. La tarea del profeta requiere que tenga una gran responsabilidad ante Dios, ya sea el profeta del antiguo pacto como el del nuevo pacto. Koska kun profeetan tehtävään kuuluu opettaa, julistaa ja opettaa Jumalan sanaa. Como veíamos, la tarea del profeta es predicar la palabra de Dios, o enseñar la palabra de Dios. Ja sitten koska hän on saanut paljon Jumalalta, Jumala on antanut paljon, se lahja mikä on. Ese don del profeta es tan grande, es dado del Señor tanto para él. Se on tavallaan vieläkin suurempi vastuu. Por lo tanto, como más se le ha dado, más se le va a demandar al profeta. Jaakobhan kirjoittaa kirjeessään näin. Ahí en el libro de Santiago se nos dice, että älkää kovin monet teistä ryhtykö opettajaksi, sitä suuremman tuomion te saatte. Dice, muchos de ustedes se apresuran a ser maestros, dice, pero entre más quieran, ¿verdad? Más se les va a demandar, porque más se les ha dado. Joo, niin aina vanhasta testamentista uuteen testamenttiin asti, niin profeetat on julistanut kansalle parannuksen tekoa. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el profeta de hoy, al profeta actual, en el tiempo que nosotros vivimos, tiene la tarea de, de proclamar la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Ja sitten niin kuin parannusta synneistä. Y llevar al pueblo de Dios, al cristiano, a arrepentimiento. Siinä niin kuin Jumala esimerkiksi sanoi profeetta Hesekielille. De la manera que le decía el Señor al profeta Ezequiel. Sanoi Hesekielille, että jos mä käsken niin kuin sun kääntyä jonkun, jos mä käsken sun kehottaa jonkun kääntymään pois synnistä. Le decía, si yo te pidiera que le dijeras al impío que se convirtiera de su pecado. Mutta sä et sano sitä, sä et sano sitä tälle ihmiselle. No se lo advirtieras a esta persona. Niin hänen verensä tulee sinun päällesi. Su sangre la demandaré de ti. Jesaja vai Hesekiel, nyt mä en muista. Mutta sitten jos sä sen julistat, niin sä oot vapaa siitä hänen verestään, se tulee hänen päälleen. Entonces, pero si tú le apercibieres, si tú le advirtieres de su pecado, la sangre, ¿verdad?, de esta persona no te la voy a demandar a ti, sino a él. Porque tú ya le advertiste a él. Tietysti Uuden liiton aikaan. Claro, en el nuevo pacto. Eihän me olla niinku, ethän saa, kun sä, sun pitää, jos niinku Jumala kehottaa sun puhumaan jollekin, julistamaan jollekin jotakin. Hablando del profeta del nuevo pacto, claro, Dios te puede decir que le hables a una persona para llevarla sobre algo. Tai profetoimaan jollekin ihmiselle. A traerle una palabra de Dios a tal persona. Sulla on vastuu niinku sanoa se. Tú tienes la responsabilidad de soltar el mensaje que Dios te está dando para esa persona. Joo, mutta tietysti, että vaikka et sä sanois sitä, meille tämä armoliiton aikaa, etkä sä ole niinku vastuussa kenestäkään, jokainen on itse itsestään vastuussa. De cualquier manera, estamos viviendo en el tiempo de la gracia y no se te demanda a ti, ¿verdad? De cierta manera, como en el antiguo pacto, cada persona, cada cristiano nacido de nuevo es responsable ahora de su propia salvación, de su propia vida cristiana ante el Señor, de cómo la vive. Mutta idea on se, että kuitenkin jos Jumala antaa, jos Jumala sanoo, että kehota jotenkin parannuksen tekoon. Pero la idea es esta, que si a ti como profeta de Dios te está diciendo que le adviertas a tal persona de los caminos en los que anda. Tai profetoi jollekin ihmiselle. O le traigas una palabra a quien sea de persona. Niin sun kannattaa sanoa se, koska silloin Jumala kehottaa ja se on siunaus sulle ja sille ihmiselle. Tráela por obediencia, cualquiera que sea el mensaje que Dios te esté dando, porque esto va a traer bendición para ti por la obediencia y a la persona, porque tú le estás hablando algo que Dios quiere que le hables. Jokaisella menee ohi joskus joku asia, kun Jumala kehottaa sanomaan, sä et sano sitä. Y la verdad es que a cualquiera se nos puede pasar, ¿verdad? Que no le digamos algo que Dios nos está comunicando para tal persona, puede sucedernos. Mullakin menee joskus, ei ole tilaisuutta sille, tai aika loppuu tai joku, ja se menee ohi. Me ha pasado personalmente a mí que por alguna razón no hubo tiempo, ya no pude alcanzar a esa persona para decirle lo que Dios me estaba mostrando, ¿verdad? No
no se hace eso. Mutta sittenhän on myös asioita semmoisia, että Jumala voi puhua jostakin jonkun asian sulle, ja ei se ole tarkoitus, että sä sanot ollenkaan sitä, vaan se on sulle, sua varten Y vaan. puede ser, ¿verdad?, que Tiedoksi. Dios también te está diciendo algo de una persona. Sin embargo, no es para que se lo vayas y se lo digas, se lo grites. Es algo que Dios te está hablando a ti de manera personal sobre esa persona, pero tienes que saber discernir si es tiempo de decírselo o es para que tú lo sepas y no para que se lo compartas a esa persona. Joo, mutta niin kuin mä sanoin silloin, että kun mä kysyin tältä profeetat, joka oli profeetta, silloin kun mä aloin profetoimaan ja mä aloin saamaan näkyjä. Como ya les había compartido, hermanos, mi testimonio personal de este hermano profeta con el cual yo empecé mi ministerio y yo estaba con él, de discípulo. Niin hän sanoi mulle silloin, että sano, jos Jumala antaa sulle näyn tai profetia jollekin, sano, sä saat kuuliaisuuden siunauksen Él me siitä. decía, Heikki, si Dios te está dando una palabra para alguien, no tengas temor. Con denuedo con el mandato del Señor, ve y suéltale esa palabra, porque por obediencia tú vas a recibir bendición al soltar eso que Dios te está dando. Ja niin kuin tuossa lukee Tani Maareli, se on niin kuin profeetta myös rohkaisee seurakuntia, rohkaisee ja vahvistaa johtajia, rohkaisee Y ihmisiä. como estábamos hablando de lo que es la profecía, ¿verdad? Es su propósito, es para edificar a esa persona, es para que esa persona sea exhortada, consolada. Joo, ja toi 19 kohta, sitä mä oon tehnyt paljon. Y sobre... Enseñar a las personas. En el punto 19 estamos viendo aquí en la diapositiva, eso personalmente yo lo he hecho mucho, dice, enseñar a las personas a oír la voz de Dios es una de las enseñanzas que traemos mucho. Joo, sitä mä oon opettanut paljon, että kuinka kuulla Jumalan ääni. He enseñado en muchos lugares cómo saber escuchar la voz de Dios, es un tema muy, ¿cómo se dice? Pues preferido. Joo, tuolla siellä Veracruzin alueella, kun me oltiin nyt seurakunnassa Allá en el palvelemassa. territorio de Veracruz, de donde acabamos de volver de servir al Señor, Joo, niin kun ne ymmärsi ja huomasi sen, että me toimitaan armolahjien alueella, que afortunadamente pudieron discernir y se dieron cuenta que nosotros nos movemos en los dones del Espíritu Santo, que ese es nuestro ministerio. niin ne halusimme heti niin kuin ylimääräisen kokouksen siellä, että opetetaan armonlahjoista. De inmediato, pues nos pidieron que nos quedáramos a una reunión, a otro fin de semana más para compartir precisamente sobre los dones del Espíritu Santo. Ja sitten mä sanoin niin kuin siinä sen opetuksen aikana, siinä julistuksessa, Y en ese tiempo de la predicación, en ese día, että semmoinen henkilö, jos jollakin ei toimi armonlahjat tai jollakin ei toimi joku virka, que si Palvelutehtävä. una persona no está ministrando en cierto don de Dios en su vida personal, niin ei semmoinen henkilö ei voi opettaa semmoisesta armonlahjasta, mikä hänelle ei toimi, tai semmoisesta virasta. esa persona es la menos indicada para estar enseñando algo en el cual no ministra ella personalmente. Joo, koska sittenhän on se pelkkää teoria ja tietoa, vaan profetoiminen ja armonlahjat, profetoiminen erityisesti. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esa enseñanza, mis hermanos, se va a convertir solamente en una teoría, en una teología nada más que no es con el poder de Dios, especialmente en la tarea del profeta. Esto es de manera especial. Ja profeetan tehtävä erityisesti Especialmente con este rol del profeta. on semmoinen, että ihan sama kuin joku ihminen, eihän kukaan voi opettaa insinööriksi toista, jos hän itse ei ole Para insinööri. que lo entendamos mejor, hermanos, hagan de cuenta un ingeniero que le piden que vaya, que no es ingeniero y le dicen que vaya, o él va y dice, yo les voy a enseñar de ingeniería y no es ingeniero. Eihän mä voi mennä opettaa jollekin maatalousagronomiaa, kun mä en ole, mutta Javier voi, koska hän on agriculturalin Por ingeniero. ejemplo, yo diría, bueno, ahorita les voy a venir a enseñar sobre la agricultura, lo que puede enseñar un ingeniero agrónomo. Y yo no soy ingeniero agrónomo, pero puedo empezar a leer y a enseñar. No, al que le funcionaría muy bien es al profeta Javier Hermoso, porque él es de profesión ingeniero agrónomo. Joo. Niin sillä ja joo, niitä armolahja-alueja silläkin oikein janos siellä, halus pidettäisiin armolahja-seminaari Y de tulevaisuudessa. esta manera, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo para poder ministrarlos tenemos nosotros que
tener experiencia personal y movernos en ellos. No. Entonces, allá les comentábamos en el área de Veracruz, pues reconocieron esto, ¿verdad? Y nos pidieron, y fue de gran bendición impartir esta tarde sobre los dones del Espíritu Santo. Ja tuossa kun on kohta 20, että niin kun opettaa profeettoja astumaan profeetan virkaan. Y hablando sobre las funciones del manto del profeta, aquí en la diapositiva punto 20 dice instruir profetas para entrar en el oficio y realizarlo. Joo. Se on niin kun sä oot tullut tähän, niin tähän profeettakoulun kurssi, ja sä oot tässä profeettakoulussa, niin sähän oot kiinnostunut silloin profetaista palvelutehtävästä. Por ejemplo, ustedes que están aquí participando en este curso, es obvio que si ustedes están aquí es porque tienen ese deseo, ese llamado, eso de conocer algo del oficio del profeta. Se on aina ollut tärkeä, mutta se on yhä niin kuin tärkeämpi tänä päivänä. Es algo que ha sido siempre importante y hermanos, en estos tiempos es de suma importancia. Ja mitä lähemmäksi Jeesuksen toista tulemista tullaan, se profeetan virka sen kun kasvaa vaan. Y entre más se acerque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, este ministerio se hace más importante y más necesario. Sen takia, koska profeettahan myös tunnistaa, missä ajassa mennään ja ajat. Porque la tarea del profeta, él también discierne en qué tiempo estamos, en qué tiempo nos estamos moviendo, hacia dónde vamos. Koska profeetalla hänellä on lahjaa, siihen tulee niin kuin henkierottamisen lahja, kyky erottaa hengellistä asiat ja alueet. Porque lo que se mueve muy fuertemente y debe de obrar en el ministerio del profeta es el discernimiento espiritual. Joo, siis Jumala puhuu profeetoille suoraan. Porque el Señor le habla al profeta de manera directa. Niin, tämähän on niin kuin manto ja profeetta nyt, ja siis mä en puhu mistään muusta kuin profeetan virrasta nyt. Entonces, como estamos viendo aquí, dice funciones del manto del profeta, ahora yo no estoy hablando de nada más que de lo que es el oficio del profeta, su tarea, su misión. Täällä Aamoksen kirja 3, se on 7, on kohta, joka on semmoinen mieltä lämmittävä kohta oikein, kun sä Aquí en el libro de Amos, vemos en el capítulo 3, versículo 7, hay algo muy importante a ti que te interesa este tema, este don de profecía. Dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eli Jumalahan on sanonut, että hän ei tee mitään niin kuin ilmoittaa asiat palvelijoille profeetoille. Aquí nos estaba hablando que el Señor no le iba a pasar nada, iba a hablar nada sin que lo revelara a sus profetas antes. Eli siis Jumala puhuu etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Y sabes que Dios nos viene a hablar de antemano de lo que va a suceder. Ja tässä sanotaan, että Jumala ilmoittaa se vain hänen palvelijoilleen profeetoille etukäteen. Y está hablando, nos dice aquí que estaba hablando precisamente a los profetas. Siis Jumala kaikkia asioita ei kukaan voi tietää, mitä Entonces, Jumala tekee. hay muchas cosas que Dios hace y que no todo mundo sabe. Ja esimerkiksi semmoinen asia, kun paljon on profetoitua, ennustetaan, että Jeesus tulee silloin ja silloin. Y en casos como, por ejemplo, muy típico, que profetas que se ponen a predecir el tiempo de cuándo va a venir el Señor Jesús. Kun me ollaan oltu uskossa nyt 32 vuotta, niitä on muutamia profetioita tullut siinä aikaa, ties tulee sinä vuonna, eikä se ole tapahtunut. Personalmente, no sé ustedes, pero los 32 años que tenemos de cristianos, hemos oído tal y por acá y por allá, que cierto profeta está diciendo que tal fecha y que para tal año y en tal va a venir el Señor Jesús. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, Jumalan profeetan kuuluu tuntea Jumalan sana, ja kaikki profeetan pitää olla Jumalan sanan kanssa balanssissa. Y como les decía ya anteriormente lo que les enseñaba, que toda profecía que nosotros traigamos o que escuchemos tiene que venir en línea con la palabra de Dios. Joo, ja minkä takia Jumala niin kuin puhuu palvelijoille, profeetoille kaikki etukäteen on sen takia, että valmistaa seurakunta tulevaan. Entonces, ¿de qué manera, anteeksi kun sä et sanonut, että sitä joka olivat ennustamassa, Joo, mä puhun olivat jatkaa väärin. kohta. Okei. Valmistaa sen takia Jumala puhuu palveluille ja profeetoille, että he valmistavat seurakunnan tulevaan, Y varoittavat. entonces la tarea del profeta es preparar a la iglesia, al pueblo de Dios, a lo que va a venir.
Eli se Jeesuksen toista tulemista ei voi tietää Y kukaan, hablando koska ylöstenpaus del tapahtuu. tema de que profetizan, de que cuando viene el arrebatamiento, etcétera, y cuando viene el Señor, por ejemplo, Sehän on täys mahdottomuus sen tähden, koska Jeesus sanoi, että ei edes poika tiennyt se, kun hän oli maan päällä. eso es eikä algo taivaan que enkeli. nos podemos dar cuenta que no es una profecía ni un profeta que estaba diciendo algo de Dios. ¿Por qué? Porque si lo vemos con a la luz de la palabra de Dios, dice la Biblia que ni siquiera los ángeles sabían, ¿verdad?, cuándo va a venir el Señor, ¿verdad? Y en ese tiempo que el Señor dijo que solamente mi Padre que está en los cielos. Vain isä yksin, juuri. Solamente mi Padre, Joo. dijo él, nadie más. Okei, eli niin profetoimisen pitää Jumalan sanan kanssa balas. Profeta pitää tuntea hyvin Jumalan sana. Por lo tanto, el profeta siempre tiene que estar hablando las cosas que van de acuerdo a la palabra de Dios. Él obviamente tiene que conocer la palabra de Dios para poder traer lo que es de Dios. Tuossa menee esimerkiksi kohdat 22 ja 23. Y viendo las funciones del manto del profeta en la diapositiva, continuamos en el punto 23. Profeetta julistaa Jumalan pyhyyttä, pyhä elämää Jumalan pyhyyttä seurakunnalle, kuinka elää Jumalan tahdossa. Dice que está asegurando y afirmar, misa 23, 23. asegurar y afirmar la piedad de Dios a su iglesia. Joo. Quiere decir con esto, mikä se tarkoittaa? Eikö se tarkoita, että Jumalan pyhyyttä, mutta että Jumalan pyhyyttä seurakunnan julistaa, kuinka elää Jumalan tahdon mukaan? Entendemos de acuerdo a esto, asegurar y afirmar la piedad de Dios a su iglesia, o sea, la santidad de alguna manera, la gracia de Dios para vivir en santidad. Mutta sitten parannuksen teko, niin kuin aiemmin tullut ilmi, on parannuksen tekoa synneistä. Pero siempre llevando al pueblo de Dios a arrepentirse de los pecados. Ja sehän ei ole mitenkään niin kovin suosittua parannuksen teon julistaminen. Y la verdad no es algo muy favorito el tema de que alguien te esté llevando a arrepentirte de tus pecados. Joo, koska yleensähän pastoreita myöten, niin kaikki pastorit esimerkiksi seurakunnassa ihmiset eivät ole hyvin kiinnostuneet siitä, että julistetaan välttämättä parannuksen tekoa. Porque sinceramente nos podemos dar cuenta que muchas veces el pastor mismo no quiere tocar los pecados para que no sea atacado. Entonces muchas veces el líder de la iglesia es el que menos quiere decir para que no se le echen encima. Mutta se kuuluu profeetan tehtävä, profeetan virkkaan. Saatko sinun pitää julistaa, jos Jumala on sanonut julistaa, saat vastuu siitä Herralle. Desafortunadamente, ¿verdad? Pero en la tarea del profeta nosotros tenemos que llevar al pueblo a guiarlo, a buscar el arrepentimiento frente a Dios. Joo. Ja sitten, että totta kai rukoilla ihmisten puolesta he tekevät parannuksen synneistä, kääntyä synneistä pois. Y tenemos que llevar a la gente al arrepentimiento, ¿verdad? Incluso pues si es el mismo pastor, ¿verdad? También que tenga cuidado de sus ovejas porque es responsable de que esas ovejas no vayan a descarriarse. Sería el primero que tenía que estar cuidándolas de que no cayeran en pecado. Tämä parannuksen teko on sellainen juttu, että vaikka se on miellyttävää, mutta sitten kun ihminen tekee parannuksen, Jaakobin kirjassa sanoo, että sä pelastat hänen sielunsa, jos hän on eksynyt Jumalasta Y es una kokonaan. tarea hermosa también, porque recuerden, mis hermanos, lo que dice la palabra en el libro de Santiago, o sea, Jacobi, Ja se Jaakobin kirja. en el libro de Santiago, que dice que aquel que le advirtiere a su hermano, dice que lo hiciere volver de sus pecados, dice que cubrirá, dice que multitud de pecados, ¿verdad? O sea, que lo haga volver del error de su camino, es algo muy hermoso. Joo. Mutta sitten mä toin yhden mielenkiintoisen asian tuossa, kun profeetta profetoi. Y les traigo algo muy interesante cuando estamos hablando de que cuando profetiza el profeta. Mä oon sanonutkin aiemmin, että profetoimissa on luomisvoima. Les he dicho anteriormente, si se recordarán, que allí en la profecía ahí hay poder de creación. Kun profeetta profetoi profetia, joka tulee Jumalalta, Cuando el profeta profetiza algo que viene de Dios, niin sitä asiaa luodaan silloin hengen maailmassa. ahí en el momento en que está saliendo de la boca del profeta, ya está siendo creado en el mundo espiritual. Jos sä et profetoisi sitä, niin se ei tule välttämättä tapahtuu se asia. Él estará hablando de algo del futuro, pero cuando tú lo estás sacando en el mundo espiritual ya se está creando. Por lo tanto, si tú no sacas eso, no va a
¿cómo se dice? A realizarse en un futuro, porque tú no lo estás hablando. Ja tähän perustuu siihen, että Jumala ei toimi ilman ihmistä. Jumala toimii ihmisen kautta tässä Esto ajassa. viene a concordar con aquello de que Dios no obra sin la gente, que nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo de Dios para que las obras de Dios se puedan manifestar. Raamattuhan sanotaan, että taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. La Biblia dice que el cielo es del Señor, pero dice, Maan hän on antanut pero el ihmisten Señor lapsille. ha dado la tierra a sus hijos. Joo, eli toisin sanoen niin kuin Jumala toimii ihmisen kautta ja me ollaan vastuussa meidän omasta virasta, tässä tapauksessa profeetan tehtävästä. Entonces vemos que Dios le ha dado la tierra a los hombres, pero que nosotros también somos responsables de traer a la tierra, traer en lo espiritual la palabra de Dios para que venga a cumplirse. Niin kuin vanhassa liitossa Jumala toi Hesekielle sen vastuu, että hän kehotti ihmisiä kääntymään synneistä. Como en el antiguo pacto, el Señor le estaba hablando al profeta Ezequiel, le hablaba para que le advirtiera al pueblo para que se convirtiera de sus pecados. Ja jos ei hän julistanut heille Jumalan sana, hän oli vastuussa heidän verestään. Y el Señor le decía en su palabra, si tú no advirtieres al pecador de su pecado, a ti te voy a demandar la sangre de esa persona. Nyt eletään uuden liiton aikaa, että se tekee hyvää vähän ravistella, että herää oikein ja on helppoa, Sin tekee embargo, mieluummin Jumalan vivimos tahdon. ahora en el tiempo de la gracia, en el tiempo del nuevo pacto, pero qué importante es, ¿verdad? Que nos acudamos Sacudirse. todos, ¿verdad? Y entendamos, ¿verdad? La tarea tan importante de seguir nosotros el camino de Dios y ayudar a los otros a que entren ahí al redil de las ovejas, que no se salgan. Hesekielin kirjassa 37:4. Allí en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y en el versículo 4, Ja Jumala sanoi Hesekielille tällä. el Señor le dice al profeta Ezequiel así: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Eli Jumala kehotti puhumaan, profetoimaan luille. Mira, el Señor le estaba mandando a Ezequiel que le hablara unos huesos secos. Tämähän kuvasti niin kuin Israelin kansan hengellistä tilannetta Aquí silloin. estaba representando a la situación que estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Ja kun Hesekiel profetoi luille, Y cuando Ezequiel les estaba profetizando a esos huesos, luut alkoivat liikkumaan ja kiinnittymään toinen toisiinsa. ahí a través de la palabra de Ezequiel, esos huesos materialmente empiezan a moverse, empiezan a tener vida y acomodarse. Ja sitten niihin tuli liha. Y ahí nomás, no solo eso, sino dice que vienen a cubrirse de carne. Ja sitten niihin tuli lopuksi henki ja ne alkoi elämään. Y entonces a ellos al final les viene el espíritu para que vuelvan a vivir esos huesos secos. Eli kun Hesekiel profetoi ja puhui Jumalan sanaa, Entonces vemos cuando el profeta Ezequiel estaba profetizando, él estaba trayendo la palabra de Dios. hän näki, mitä hengen maailmassa tapahtui Él silloin. ya estaba mirando en el mundo espiritual lo que iba a suceder a través de la palabra que él soltara. Ja silloin kun Hesekiel profetoi ja sanoi, että se asia luotiin olemassa olemaan hengen maailmassa. Entonces ahí cuando el profeta Ezequiel por fe, por obediencia, soltaba esa palabra a unos huesos secos, él les estaba ya realizando en el mundo espiritual lo que él estaba hablando y se vino a hacer. Ja se tuli myöhemmin tapahtumaan tässä fyysisessä maailmassa Y se toteen. vino a realizar en lo físico. Ja samalla lailla kun Elias profetoi, että sade tulee, Y de la misma manera que Elías estaba profetizando que venía la lluvia. niin ensiksi ei näkynyt mitään, ei pilven hattaraakaan. En el tiempo que lo dijo él no se veía, pero una sola nube, nada. Mutta sitten Elias kun profetoi, että siinä tapahtuu, se luotiin, se pilvi ilmestyi yhtäkkiä Y a taivaalle. pesar de todo, de lo que por vista él estaba percibiendo y él estaba hablando lo contrario, a través de esa palabra se estaba en el mundo espiritual creando lo que él estaba diciendo. Tämä luominenhan tapahtui silloin, kun Elias sanoi Ahabille, juokse jo, sade tulee pian. Cuando entonces el profeta le dice a Ahab, dice, córrele porque ya se viene la lluvia. Mitään ei näkynyt. En ese tiempo no se veía ni nada, ni nube. Mutta kohta tuli valtava sade, rankka sade. Pero después de eso
pum, viene una tremenda lluvia. Eli siinä oli luomisvoima siellä Eliaksen profetoimisessa. Entonces vemos que ahí hay poder y hay poder de creación Ja en las palabras proféticas. Ja yksi hyvä esimerkki profetoimisen luomisvoimasta. Y una cosa muy importante de el ingrediente, esta cualidad de la palabra profética. On Markuksen evankeliumi 11. luvun kohdassa. Hablando de lo que es el poder de creación, lo podemos ver en el libro de Marcos, 11. Marcos 11, Kun Jeesus puhui viikunapuulle, de 12 al 14, y cuando el Señor Jesús le estaba hablando a la higuera seca, ja seuraavana päivänä puu oli kuiva, Jeesuksen sanoissa oli voima, siinä oli luomisvoima, mutta se Jeesus kirosi viikunapuu ja se kuihtui. le habló a una higuera que en ese momento no estaba seca, pero en el momento en que le suelta esa palabra, al otro día ya estaba seca. Eli kun profeetta profetoi, asiat muuttuu, siinä on luomisvoima siinä profetoimisessa, ja asiat muuttuu ja tulee tapahtumaan. Vemos que cuando el profeta suelta la palabra de Dios, y ahí hay poder de creación, se está haciendo, se está formando lo que él está soltando. Tänähän me voidaan tämän lopuksi sitten soveltaa kohtaa 26. Y aquí podemos, para terminar, enfrascarnos, ver también, bueno, antes de terminar, en el punto 26 podemos ver lo que dice. Eli vastata kysymyksiin, mitä ihmiset kysyy. Eli jos mielellä olisi kysymyksiä enempi kuin kommentteja, tämä olisi parempi. Otra de las funciones del manto del profeta es, dice, responder las preguntas del pueblo de Dios sobre él. Entonces, por ejemplo, aquí en este curso, lo que siempre nosotros pedimos es que nos hagan preguntas, no que nos hagan comentarios. Comentarios no estamos pidiéndoles, les estamos pidiendo preguntas, como nos estaba hablando en el punto 26, que él responde las preguntas del pueblo de Dios sobre Dios. Okei, mennään eteenpäin tässä. Entonces, vamos hacia adelante. Okei, Qué bueno, ¿verdad? Que podamos tener preguntas y que alguien nos las quiera contestar. Niin kuin aikaisemmin sanoin tuossa, että profetallahan saa olla henkierottamisen kyky erottaa Entonces, hengen. como les hablaba anteriormente, la tarea del profeta tiene que estar lo que es el discernir, el tener un discernimiento espiritual. Jos on niin kuin profeetta, niin Jumala on antanut sulle hengen herkkyyden, että sä oot herkkä hengessä. Como profeta de Dios, tú tienes que buscar algo que Dios te da, que es esa, ¿cómo se dice? Sensibilidad espiritual para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Henkierottamislahja mun mielestä se kuuluu niin kuin profeetan virkaan. Hablando de los dones del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus es un don que le pertenece precisamente a la tarea del profeta. Esimerkiksi Jeesus erotti henget. Hän erotti, minkä hengen hän ajoi jostakin ihmistä ulos. Mikä henki oli minkä Por ejemplo, sen nuestro takana, Señor sairauden Jesús se takana. movía con ese don, discernía cuando oraba por los enfermos, él sabía qué demonio, qué espíritu específicamente estaba tocando, estaba trayendo esa enfermedad y los echaba fuera. Ja tätä myötä niin kun profeetan virkaan kuuluu varoittaa ja suojella seurakuntaa viholliselta. Y como nos está diciendo aquí, en las diapositivas, ¿verdad? Dice que la tarea del profeta, ¿verdad? Si se la permiten en la iglesia, es que advierta a la iglesia, a las ovejas, que lo que está viniendo, ¿verdad? En contra del pueblo de Dios. Joo. Joo. Tässä oli tosi hyvä todistus, kun oltiin siellä Laika, se oli Javier tietää tämän paikan, Laika Veracruzilla. Un buen testimonio de una de las iglesias que visitamos allá en la región de Veracruz, que es la ICA, donde también el hermano Javier Hermoso estuvo antes de nosotros. Ja siellä on niin kuin mahtava kokous, Jumalan henki toimii ja meillä oli voimainen rukouspalvelu lopuksi. Tremenda bendición, tremendo mover del Espíritu Santo que trajo mucha bendición a la gente que estaba ahí reunida. Ja sitten Eva oli mennyt
rukoilemaan yhden tytön puolesta. Eva, mi esposa, va y empieza a orar por una hermana, una mujer que estaba hasta atrás sentada. Había mucha gente y estaba hasta atrás en lo último, ya junto a la puerta. Joo. Ja just hän, niin kun hän meni hänen luo, hän erotti yhtäkkiä, että tässä tytössä oli kuolemanhenki. Y cuando viene allá y se acerca a esta joven mujer, mi esposa discierne inmediatamente que esta persona está atada por el espíritu de muerte. Ja yhtäkkiä mä kuulin siellä, mä olin kaukana siellä, se tila oli aika iso ja mä olin kauempana. Era un local, una iglesia grande, entonces yo estaba hasta adelante y ella se fue atrás porque Dios le dio palabra para esta mujer y hasta allá oí que ella estaba reprendiendo y mencionando espíritu de muerte. Ja sitten hän Eva sanoi, hän alkoi ajamaan niin kuolemahenkeä ulos tästä tytöstä. Y así empieza a reprender y dice espíritu de muerte sal fuera de ella. Eli hän pystyi erottamaan yhtäkkiä, että tässä tytössä oli kuolemahenki. Y así, solamente de verla, ella pudo discernir que lo que estaba atando esta joven mujer era el espíritu de muerte. Ja sitten mä kuulin, että hän alkoi hirveästi kirkomaan huutamaan tää tyttöä manifestoimaan. Y estaba la mujer muy tranquila parada y nada más mencionó espíritu de muerte, suéltala y oigo el escándalo de la mujer. Casi aullando empieza a manifestarse el demonio. Ja sitten hän lensi sinne lattialle. Y así, boom, como que alguien la aventó, cae al piso de piedra ahí de mosaico que estaba ahí. Ja Eva jo ulos tätä henkeä siitä. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hän oli siellä kivilattia, hän löi todella voimakkaasti päätä lattialta. Y empieza mi esposa a reprender a ese demonio y a liberar a esta hermana. Y yo oigo hasta allá como algo que golpea, pum, 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 así, al piso de piedra. Y me doy cuenta que es la cabeza de esta muchacha. Ja mä menin siihen ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, mä ajattelin, että tässä käy huonosti ja hän hakkasi todella kovaa päätä Estaba ahí ya tirada en el suelo, Eva reprendiendo al demonio y la cabeza de la mujer golpeaba así de manera agitada contra el suelo, que es pues un piso de mosaico muy duro. Y dije, esta muchacha pues se va aquí a destrozar la cabeza. Joo, ja mä menin mukaan ja mä ajattelin, että hän rikkoo päänsä, että se kauheasti mulla oli pakko ottaa siinä pääkkiin. Mä ajattelin, että hajota päätä, y yo pues reacciono y digo, si no voy y le detengo la cabeza a esta muchacha, este demonio lo que quiere es romperle la cabeza ahí y con él, y entonces lo único que hice es poner mis manos abajo y detenerle la cabeza a la hermana mientras mi esposa echaba fuera el demonio. Ja sitten hän vapautui siihen, Jumala vapautti. Y a Dios gracias, el Espíritu de Dios y otros más salieron de la muchacha. Ja sitten myöhemmin hän kertoi, että hän oli tehnyt 2 aborttia vain. Y también el Señor le reveló a Eva, cuando estaba orando por ella, que ella había cometido 2 abortos. Y eso era lo que la hacía gritar, porque es un dolor tremendo en la experiencia que tenemos de liberación de mujeres que han cometido aborto. Es terrible, es muy doloroso lo que siente la mujer, por eso es que Dios no quiere que maten a sus propios hijos, porque son unos llantos y unos gritos al salir el demonio, que es como si estuvieran dando a luz, pero no con así el dar a luz con ese grito que da la mujer, sino aparte del dolor físico, un dolor espantoso que traen esos demonios, ¿verdad? Que las llevaron a cometer eso y la culpabilidad que traen, pero ella fue liberada de todo eso y ella era una recién convertida, de las cuales a través de esta palabra de conocimiento, de discernimiento, ella fue y vaya, ahí recibió a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Joo, tuli uskoon myös. Gloria a Dios. Eli abortin tekeminen, se voi tuoda ihmiselle kuolemahengen hänen elämässä, tuo kuolemahengen. Entonces vemos cómo el espíritu que traía, el pacto que había hecho con la muerte y estos 2 abortos, pues todo eso el Señor lo mostró, salió y ella fue libre. La próxima semana que estuvimos ahí, nos decía la hija de la pastora, ¿se dieron cuenta de esta muchacha? Su cara se le veía limpia, blanca, siempre ha sido bonita, pero esa vez se veía completamente transformada por el poder de Dios. Gloria a Dios. Eli korintolaiskirja Uuden liiton aikaa tämä profetoiminen, profeetan virka on y estamos viendo en el profeta del nuevo pacto, en su tarea, en 1 Corintios 14, en el versículo 3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eli rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi.
para que sea edificado, para que sea exhortado y para traer la consolación. Eli exhortar, kehottaa. ¿Qué quiere decir, verdad? Que estamos exhortándole, animándole. Profeetta motivoi ja rohkaisee ihmisiä seurakuntaa toimimaan. Entonces, la tarea del profeta, entre otras, es animar, motivar a la iglesia para que sea edificada, para que la persona pueda seguir en las tareas que Dios tiene para ella. Että profeetan virka tässä tapauksessa tähän kuuluu siihen, profeetta on eräänlainen motivaatiopuhuja. Entonces, hablando de una de las tareas del profeta, podríamos decirlo, es un predicador motivacional, por decir algo. Como le llaman ahora, ¿verdad? Tarvii rehellisesti sanoa. Les podría decir, digamos, algunas personas dicen pláticas motivacionales, pero la tarea del profeta, gloria a Dios, es verdaderamente motivar con el poder de Dios. Kun mä oon ollut kuunnassa aika moniakin profeettoja, jotka on puhunut kokouksessa, ollut profeetta puhumassa. Personalmente, cuando yo he escuchado a un verdadero profeta en alguna reunión, niin kyllähän siinä on semmoinen niin voitelu, se on eri, sä aistit, sä tunnet, se on joku semmoinen, joka motivoi, rohkaisee sua ja vahvistaa la sua. tarea del profeta, por ejemplo, cuando yo he escuchado a un verdadero profeta que está profetizando, tú puedes sentir, escuchar, discernir que la palabra que está trayendo te está motivando, te está sacando de esa comodidad, está trayendo algo que te motiva a seguir al Señor. Ja profeetta, kun profeetta puhuu, sehän luo uskoa, se tuo uskoa, siihen takaa sellainen uskon henki, että se vapauttaa uskoa sulle. Y también cuando el profeta está hablando, él está trayéndote esa fe, él está abriendo la fe. Paavali esimerkiksi kehotti Timoteusta virittämään palavaksi armolahja, jonka hän oli saanut. Y hablando de esto, en el caso del apóstol Pablo, que estaba motivando a Timoteo para que él pudiera, pues, como que activar ese don que de profecía que ya se le había dado, se le habían puesto por las manos. Profeetan tehtävään kuuluu lohduttaa. Uudet aika on lohduttamista pitkät. No kaikki vanhan liiton aika oli Estaba diciendo lo que iba a avivar el don que tenía en él, ¿verdad? Y igual manera, hablando de lo que es la tarea es la consolación, ya vamos en Eli este tema. Se ei ole profeetan virka, ei ole pelkkää tuomion julistamista. Entonces recuerda, la tarea del profeta no es nada más estar redarguyendo o estar regañando. La tarea del profeta es también consolar. Joo, eihän se ollut vanhan liiton aikaa pelkkää tuomion julistamista ja nuhtelua. Porque sinceramente la tarea del profeta en el antiguo pacto no era tampoco estar todo el tiempo trayendo al pueblo de Israel en regaños y en reproches. Ainahan niin kuin nykyaikana, kun profeetta puhuu ja jos hän kehottaa tekemään parannusta tai jotain, Y desde entonces hasta ahora, cuando el verdadero profeta trae un mensaje de Dios, vanha liiton aika yhtä lailla. tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, Ne antoi aina myös työkalut siitä tulevasta toivosta ja vapaudesta. Tulevasta toivosta ja Él nos estaba, cuando nos estaba trayendo al arrepentimiento, por decir algo, también nos estaba dando las promesas que iban a ser dadas a nosotros si nosotros obedecíamos esa palabra, si la creíamos. Había algo que una exhortación a obedecer porque había una promesa de Dios. koska he aina kertovat, että jos he toimivat tämän mukaan, mitä pitää tehdä, niin tilanne muuttuu ja teille käy hyvin. Porque la tarea de él, ¿verdad? Como hasta ahora es traer esto del mensaje de, ok, esto es lo que quiere que Dios haga, si hazlo, si no lo haces, pues va a pasar esto. Pero también si lo haces, recuerda las bendiciones, todo lo bien que te va a ir. Mooses sanoi, että jos te kuulette Jumalan, Herran, teidän Jumalanne ääntä ja teette sen mukaan, Moisés decía, si escuchares la voz de Dios y obedecieres lo que Él dice. Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne ja Decía, seuraavat estas teitä. bendiciones te seguirán por el resto de tu vida. Mutta jos te ette kuule Herran teidän Jumalanne ääntä ja ette toimi sen mukaan, nämä kiroukset tulevat El teidän Señor osaksenne. decía, pero si esta palabra no
no la hicieres, estas maldiciones te vendrán, hablando de Deuteronomio. Eli lohduttaminen profeetta tuo myös rauhaa, toivoa ja vahvistaa seurakuntaa. Entonces vemos que la tarea del profeta es traer la paz de Dios al corazón, es traer la esperanza, En tiempos de crisis. es traer esa fortaleza en tiempos de crisis. Profeetta Jesaja profetoi lohdutusta ja vapautusta Israelin kansalle, kun he olivat, El profeta kun he Isaías, olivat en exilio, maanpaossa. cuando el profeta Isaías, se recuerdan que él estaba profetizándole al pueblo de Israel, pero estaba hablándoles en ese tiempo tan difícil, estar en exilio, él estaba trayéndoles también una fortaleza para que no se desanimaran en ese tiempo tan difícil para ellos. Ja sitten profetoiminen on niin kuin profeetan tehtävä, kun rakentaa seurakuntaa. Y entre las tareas del profeta, esta sería la de edificar a la iglesia de Dios. Rakentaa ja vahvistaa seurakuntaa. Edificar, construir, Ja että reforzar la iglesia Ja de että se Dios. kasvaa hengellisesti. ¿Para qué? Para que la iglesia de Dios crezca espiritualmente. Okei, eli me ollaan niinku profetan tehtävää. Jumala ei tee mitään puhumatta palvelijoille ja profetoille etukäteen. Entonces hablábamos sobre la tarea del profeta, tan importantes puntos, y que el Señor, ¿verdad?, no va a hacer nada sin que se lo revele a sus profetas. Ja sitten profetalla on vastuu. Profetalla on vastuu koko hänen virastaan kaikesta, mitä hän puhuu. Y recuérdenlo muy bien, hermanos, la tarea del profeta, ¿verdad? Igual que de cualquier cristiano, pero en esta, hablando del profeta, todo lo que él diga, suelte, hable, va a tener que darle cuenta a Dios de cada palabra de lo que está diciéndole a la gente. Eli profeetan kuuluu pitää sen tähden vaataa Jumalan tahdosta, tehdä Jumalan tahdosta, elää Jumalan tahdon mukaan. Por lo tanto, hablando del profeta, tiene que buscar siempre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ser un testimonio de la voluntad de Dios para poder también traer lo que Dios le está dando y dar cuentas de lo que se le ha dado. Ja sitten niin kuin sanoin, että se ei ole helppo virka profetoiksi. Se on yksi vaikeampi, ehkä vaikein virka como kaikista. decíamos, Hankalin virka kaikesta Es 5 una palveluvirrasta. tarea difícil, demandante, de las más demandantes de los 5 ministerios, hermanos. Koska siis profeetta, hän ei saa pelätä ihmistä. Ei saa pelätä ihmistä, vaan pitää pelätä Jumalaa. Porque en sí el profeta, por hablar, ¿verdad?, no tiene que tener temor al hombre más que a Dios. Él tiene que temer más a Dios de lo que se le ha dado y no tiene que estar viendo qué cara le pone la gente cuando está hablando de lo que Dios le ha traído. Eli se, jos Jumala on kehottanut jossakin seurakunnassa sanomaan profeetta jotain, hänen pitää sanoa, vaikka ne ovet sulkeutuu eikä ikinä pääse enää takaisin sinne. Y la verdad, si Dios te ha dado una palabra para tal iglesia, para tal congregación, y te invitaron y la sueltas y de ahí pues ya no te invitan, pues será la primera y la última debut y despedida, goodbye. Pero tú ya hiciste la voluntad de Dios, ¿verdad? Y habrá gente que lo reciba, ¿verdad? Ja tietysti profeetta pitää itse alistua siihen, että hänen profitoimissa, hänen palveluvirkansa voi olla muiden tutkittavana. Y hablando de la tarea del profeta, mitä se meni? Muiden tutkittavana, muiden arvosteltavana. Ei kritisoimana, Voy vaan toiset. arvosteltavana. Joo, voi toiset. Y en esto, ¿verdad? Nos habla la palabra, dice que se puede, ¿cómo se dice? Examinar la palabra profética que traiga. Escuchen bien, no criticarla, examinarla bajo la luz de la palabra de Dios. Mutta vielä sillain, että siis eihän kuka tahansa uususkova tai kuka tahansa ei pysty tutkimaan eikä arvostelemaan profeettaa Y eikä hablando de profetoimista. esto, ¿verdad? Que nos dice la palabra examinad, ¿verdad? Y que dice que examinad y en sí, pues no cualquiera, uno que acaba de llegar a la iglesia o gente que ni siquiera conoce la palabra de Dios, esa persona no se puede poner a opinar así con ligereza de la palabra profética que trajo esta persona. Koska se pitää olla kypsä, tuntea Jumalan sana. Ja korintolaiskirjassa, kun sanotaan, että profeetta, jos puhuu, muut arvostelkoon. Y porque debe de tener esta persona que
quisiera examinar o retar, ¿verdad? Esta palabra que dijiste, pues también tiene que tener un conocimiento de la palabra para decir esto es bíblico y esto no es bíblico, como le dice la palabra en el libro de los Corintios, cuando nos habla, hablando del ministerio del profeta, y dice, cuando uno de los profetas hablare, los otros callen. Mutta se ei tarkoita, että kuka tahansa seurakunnassa arvostelee, vaan toinen profeetta, joka on kypsä profeetta, se voi arvostella Dice, sen. y los demás juzguen. No está hablando todos los demás de la iglesia. Ahí está el que llegó ayer, antier, uno que nunca va, el otro que está ya durmiéndose. Y, ay, ¿qué dijo? No, así no. Se trata de que los otros profetas, aquellos que tienen un conocimiento de la palabra, que también son profetas, porque estaba hablando de eso, porque hay mucha confusión, hermanos, en esto. Y cualquiera quiere ir y decir y hacer. Claro, podemos opinar, ¿verdad? Pero con un discernimiento para hacer una, ¿cómo se dice? Juzgar o ¿cómo dice la palabra? Examinar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un conocimiento de la palabra para decir esto es bíblico y esto no es bíblico. Joo. Mutta tietysti, että jos on niin, ihan niin kuin profeetta puhuu Jumalan sanan vastaisia asioita, niin silloin kuka tahansa, jos tuntee Jumalan sanan, voi kyllä arvostella. Obvio, ¿verdad? Que estamos hablando que no tiene que ser un profeta a fuerza para que una persona, un cristiano común y corriente con un conocimiento verdadero de la palabra de Dios, claro que puede decir, ¿sabes qué? Esto que dijeron aquí, me disculpas, pero esto no es bíblico. Lopuksi ihan kysymys. Y por al último, una pregunta. Oletko sä itse niin kuin valmis vastaamaan Jumalan kutsu, jos Jumala on kutsunut sut tai kutsuu profeetaksi? Una pregunta importante personal para ti. ¿Tú estás listo de manera personal para recibir ese llamado, el llamado de profeta? Ja olla Jumalan äänitorvi ja hänen profeettansa kansan ja seurakunnan keskuudessa. Ser, ¿verdad? La trompeta de Dios. Ser, mikä trompetti ja mikä se on? Äänitorvi ja Jumalan profeetta seurakunnan ihmisten el profeta, ¿verdad? En medio de la iglesia de Dios, ¿verdad? Para traer este ministerio, para ministrar en esto. ¿Estás listo tú de manera personal para recibir un llamado así? Luetaan ihan lopuksi yksi Raamatun kohta, Jeremias Y por 33 último, ja mis 3. hermanos, vamos a leer de la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.